El día de hoy hablaremos sobre meteorología, cambio climático y un poco de aviación, basándonos en el caso en específico del aeropuerto de Tulcán, de donde hemos obtenido la mayor cantidad de información para este video. Y bueno, vamos a partir sobre la definición de meteorología. Pues bueno, es una ciencia interdisciplinaria que se encarga del estudio de los diversos fenómenos meteorológicos, el estado del tiempo, del clima, del medio atmosférico y eso. Al ser una ciencia interdisciplinaria, tiene relación con las demás ciencias, pero principalmente está relacionada con la física de la atmósfera y la química de la atmósfera. Tenemos que saber qué fenómenos físicos suceden en la atmósfera y qué reacciones se llevan en la misma. Pero bueno, vamos a hablar sobre la meteorología y aviación. Bueno, en los últimos años los aviones han alcanzado un desarrollo tecnológico bastante alto, hasta tal punto que podrían ser autómatas, no necesitar de pilotos y realizar los viajes por sí solos. Pero bueno, aún no llegamos a ese punto, pero estamos muy cerca. La relación que tiene con la meteorología es la siguiente. Un avión podría saber las condiciones climáticas, pero interpretarlas en su perfección es un poco diferente. Tienen que haber diferentes factores, diferentes equipos, que desafortunadamente, aunque se quisiera automatizar esos procesos, aún no se lo puede. Y se necesita la intervención del ser humano. Y ahí es donde intervienen las autoridades meteorológicas y aeronáuticas, para estar de acuerdo y en el despegue o no de un avión. En el caso extremo, una tormenta, una tormenta, es el caso más factible. Si una tormenta se está presente o se tiene principios o indicios de que va a suceder, pues no es factible de hacer un vuelo comercial, ya que puede haber pérdidas económicas y pérdidas de vidas humanas, y eso no conviene a nadie. Esa es la relación que tiene, debido a que se tiene que medir la velocidad del viento, la presión atmosférica, la humedad y otros factores que vamos a hablar a continuación. Bueno, entre los datos meteorológicos son los siguientes: el viento en la superficie, la visibilidad y el alcance visual de todas las pistas, el tiempo presente, las nubes y en caso de un cielo oscurecido, la visibilidad vertical, la temperatura del aire y la temperatura del rocío. Y por último, la presión atmosférica. Y bueno, ¿con qué instrumentos hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? Pues son los siguientes. Los instrumentos meteorológicos se diferencian en dos tipos: los equipos de campo y los equipos de oficina. En esta ocasión, nos centraremos más en los equipos de campo, ya que de ellos les mostraremos un poco más de detalles y les explicaremos. Tenemos el psicrómetro, el higrotermógrafo, el termómetro de máxima y mínima, el anemómetro, el pluviógrafo y el pluviómetro. Todos estos elementos se encuentran en el aire, en el campo. Tenemos que algunos se ubican en la garita meteorológica. Es tal y como se muestra en la imagen. Pero bueno, a continuación les vamos a hacer la explicación de cada uno de estos. Y eso. Ciclómetro es un instrumento de meteorología el cual empleamos para calcular la humedad relativa del aire atmosférico. Para ello contamos con dos termómetros, termómetro de seco y termómetro de húmedo. Para calcular la humedad relativa aplicamos la diferencia de las dos temperaturas antes mencionadas, la temperatura en seco y la temperatura en húmedo. Una vez tomado estos datos, vamos a la tabla psicrométrica y calculamos la humedad relativa, el punto de rocío y la temperatura del aire. El primer termómetro se llama termómetro seco porque se encuentra al aire libre, a la intemperie, y nos calcula la temperatura del aire. Y el termómetro en húmedo se llama así, ya que sobre la vulva del termómetro en húmedo se requiere una tela que siempre tiene que estar húmeda para poder obtener la medición exacta. Tenemos el higrotermógrafo, el cual es un instrumento meteorológico que nos ayuda a registrar la temperatura y la humedad.
Aparte de conocer la temperatura máxima y mínima, la humedad máxima y la humedad mínima, es de suma importancia conocer las horas del día y en qué día de la semana se registran dichos datos. Para eso tenemos este instrumento, el cual registra las 24 horas del día a lo largo de una semana. Aquí tenemos al termómetro de máxima, al termómetro de mínima. Este es un instrumento meteorológico que nos ayuda a calcular la temperatura máxima y la temperatura mínima en un día. Su funcionamiento. La temperatura, el termómetro de máxima es un termómetro de mercurio, el cual se encuentra presionado en la parte del bulbo, lo cual impide que el mercurio regrese. Cuando sube, solo puede subir y se mantiene constantemente hacia arriba. El termómetro de mínima es un termómetro de alcohol, el cual cuando desciende la temperatura, el alcohol se expande, lo que facilita la toma de los datos. A continuación tenemos el anemómetro. Es un instrumento meteorológico que nos permite saber la dirección y la velocidad del viento. Para saber la dirección utilizamos la veleta, la cual se encuentra en la parte de atrás del anemómetro. Y para saber la velocidad tenemos la hélice, la cual nos ayuda a calcular la fuerza con la que el viento fluye. Tenemos el pluviógrafo. Es un instrumento meteorológico que nos permite registrar la cantidad de precipitación que tenemos a lo largo de un día. Además nos permite registrar la hora exacta en la que precipita. Aquí tenemos el pluviómetro, el cual es otro instrumento que nos permite calcular la cantidad de precipitación que se tiene en un lapso de horas. Para poder calcularlo usamos una probeta. Bueno, en este momento hablaremos sobre el aumento de temperatura en el aeropuerto de Tulcán. Esta información se nos dio acceso, las autoridades nos dieron acceso a esta información, donde se ha podido generar la siguiente tabla, que registra las temperaturas promedios en cada uno de los meses de los años correspondientes, entre 1960 al año 2020. Lo que cabe resaltar en esta tabla es la comparación entre el 1960 al año 2020. Son 60 años de diferencia y la variación de temperatura se encuentra entre 3 grados centígrados a 3.5, como un máximo o un pico de 4.5 grados centígrados en el mes de marzo. Esta tabla nos deja interpretar eso de ahí, nos deja interpretar que el incremento es de 1 grado centígrado por cada 20 años que pase. Ahora recordemos que nuestro país no tuvo mucho desarrollo industrial últimamente, o recién está entrando a la fase industrial. Pero bueno, continuemos con la siguiente imagen e interpretemos mejor la situación. En esta imagen podemos ver cómo es la temperatura en cada mes correspondiente a cada año. Tenemos temperaturas de entre 1960 al año 2020, en donde nos podemos fijar que las temperaturas de 1960 a 1980 se mantienen constantes o se mantienen un poco al margen, con una situación bastante obvia, no hay mucha alterancia. Claro que las temperaturas de 1960 en agosto hasta noviembre hay un incremento que está por encima de la media. Pero ¿qué pasa entre 1980 a 1990? En donde se tiene una franja de separación notable. Bueno, se le podría decir de que ahí comenzó la aparición de vehículos de combustión y las emisiones de CO2 se incrementaron, o porque hubo una falla en los aparatos, o porque se modificó algo, pero bueno, debería mantenerse el mismo patrón de subidas y bajadas, pero eso no sucede con la temperatura del año 2020, o de la década entre el 2010 y 2020, en donde se tiene un incremento notable. Se encuentra por encima de todas las otras temperaturas,
y hay picos, claro, que se aproximan, pero están por encima de la media. Y recordemos que esto de aquí solamente son las gráficas de las temperaturas medias, no tomamos en cuenta las temperaturas máximas y mínimas que se pueden registrar. Y por último, tenemos esta gráfica. Y esto sería como la cereza del pastel para nuestras conclusiones. Tenemos que la temperatura se ha ido incrementando a lo largo del tiempo. Como lo mencioné anteriormente, es un grado centígrado por cada 20 años. Consideremos que la situación sigue igual. Sabemos que tenemos nosotros hidroeléctricas, que desde el año 2007, 2005, 2010 comenzaron a funcionar. Las reducciones de CO2 deberían haberse reducido, lo cual se podría tener una pequeña imagen o representación que es la curva o la variación de la curva en el año 2010, pero a pesar de eso hay un incremento. Si la situación se mantiene con el tiempo, pues, ¿qué nos amparará? Sabemos que el clima está bastante variado, no hay algo constante, a veces llueve, a veces hace mucho sol, y las situaciones meteorológicas también están bastante variadas. Lo que quiero decir es de que tenemos que tomar conciencia, aceptar de que el cambio climático está aquí con nosotros. No es solamente una imagen de ambientalistas o de hippies de que quieren cuidar el planeta, no, es algo científico que se demuestra. Solamente con esta pequeña relación que hicimos entre las temperaturas en el aeropuerto, basándonos en la meteorología, obtenemos esta variación de temperatura en un país que está en vías de desarrollo. Si esto pasa en nuestro país, ¿qué está sucediendo en los países desarrollados, donde los procesos industriales es a gran escala? ¿Cómo es su variación? Y pues bueno, dejemos de... Cada pequeña acción que nosotros hagamos tiene una repercusión, sea buena o mala, pero podemos dejar un planeta, un mundo donde sea habitable, donde todavía podamos existir, tener alimentos y tener fuente de ingresos o de condiciones de vida adecuadas. En donde no existan las guerras por el agua, porque posiblemente esa sea la tercera guerra mundial sea por eso, por el agua, ya que si esta condición continúa, si el cambio climático continúa como hasta ahora, la visión para el futuro va a ser un poco trágica. Y pues bueno, eso sería todo con respecto a este video. Tenemos que agradecer a las autoridades del aeropuerto que nos permitieron acceder a las instalaciones y a la información concurrente que se está mencionando en este video y mostramos al final después de esto. Muchas gracias por su atención y eso es todo. Profesor, compañeros, nos encontramos en el aeropuerto de Tulcán, Teniente Coronel Luis Amantilla. Deseo expresar un sincero agradecimiento al analista de meteorología, don Julio Fierro, el cual me ha permitido ingresar a su puesto de trabajo y me ha proporcionado la información necesaria para realizar este video. Muchas gracias.